Hola, buenas tardes, bienvenidos a esta presentación del libro de Esteban Hernández. Así empieza todo, ¿no? Ante todo, gracias Esteban, gracias por regalarnos este libro a la editorial Ariel. Este libro que es realmente un libro civilizador, en el sentido realmente de un libro que nos ayuda a entendernos como sociedad, ¿no? Y lo primero que seguramente muchos se plantearán, así empieza todo, que puede recordar este aire casi de fin de historia, este aire apocalíptico, este aire casi milenarista, un poco esa misma idea que casi recordaba el reciente ministro de Universidades, con el mundo se acaba, esto se acaba, que recordaba de una forma más enfática, ¿no? Y yo sí que quería un poco observar que este libro es precisamente todo lo contrario, ¿no? Así empieza todo, es casi, podría ser así empezó todo, porque lo que hace muy bien, y lo hace Esteban, es utilizar siempre la historia, utilizar siempre por qué, intentar entender de dónde parte realmente las consecuencias de todo lo que estamos viviendo, ¿no? De ahí hay una frase que me gusta mucho en el libro, que es que conservar aquello que nos da solidez. Esta idea que está muy presente que es lo que diferencia de esta visión de un poco lo que volvemos a decir apocalíptica, ¿no? Al contrario, es un libro que pretende ser realmente constructivo, que pretende entender, ¿no? El libro está dividido en 4 o 5 capítulos que creo que permiten muy bien entender una visión de conjunto de lo que es la sociedad, ¿no? Comienza con la historia, con la idea de las trampas de la historia y remitiéndonos a la crisis de los misiles, ¿no? Y ahí está, ¿qué tiene que ver las crisis de los misiles con la sociedad actual, ¿no? Este es el planteamiento que a lo largo del libro va a insistir mucho Esteban, ¿no? Recordar la historia, recordar varios acontecimientos para decir lo que estamos viviendo. Es verdad que lo que es un poco la pandemia ha agilizado, ha acelerado todo lo que es el proceso, pero lo que estamos viviendo tiene unas razones sociales, tiene unas razones históricas, que además se pueden encontrar en otros momentos de la sociedad. Y ese es, digamos, el gran mérito de este libro, que es un libro muy analítico y que ayuda a entender en base también a situaciones, acontecimientos que se van produciendo poco a poco, ¿no? Hay un capítulo que a mí me parece realmente impresionante y casi asusta, que está dedicado a China y habla el error, el secreto del éxito chino. Ahí le aconsejo a todos los lectores que realmente profundicen en él, porque sacarán unas conclusiones realmente, por una parte, muy lúcidas, muy realistas, y dice, pero ¿cómo no lo había visto yo hasta ahora? Y ahí lo plantea muy bien Esteban, ¿no? Y luego hay también otro capítulo que me parece genial, que es el que da un poco la idea del subtítulo del libro, esa guerra oculta, ¿no? Que es el capítulo de la guerra subterránea. Esas guerras o esa ruptura que se está produciendo entre lo que es la sociedad productiva y lo que es la sociedad financiera o el tejido productivo, los países productivos, los países financieros, hacia dónde van a ir unos, hacia dónde van a ir otros, ¿no? Y por supuesto, todo englobado en ese capítulo también yo diría que es central, que es el de la cultura, ¿no? La cultura como eje y la cultura realmente como base para, no solo para entender, sino para realmente un poco lo que sería esta misma idea de lo que es el mensaje, lo que es hay la frase que cierra el libro, que la hemos puesto en contraportada, además, que es una frase de Sun Tzu, que es como diciendo que las guerras no se ganan en las batallas, las guerras se ganan en los templos, ¿no? Y esa imagen, esa idea de la cultura, claramente como lo que es el relato, quién tiene relato, quién posee el relato, quién construye el relato, y a partir más en una sociedad, que además es muy crítico, Esteban, en este libro, con la sociedad de la información, y hasta qué punto nos hace libres o hasta qué punto nos esclaviza, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que son los ejes básicos del libro y, por supuesto, no podía faltar un final que te plantea como una especie también camino de salida. No solamente nos está analizando muy bien lo que un poco hacia dónde va la sociedad, sino hacia dónde nos dirigimos, ¿no? O qué alternativas podemos plantear para que esa sociedad no cambie, ¿no? Para que esa sociedad, perdón, no colapse, que realmente Ujú, sería la idea central del libro, ¿no? Y ese es un poco, yo creo que el esquema, no sé, Esteban, y que en general de lo que es este libro, que a mí realmente me ha entusiasmado, ¿no?
Y por mi parte, como editor, poco más puedo decir, y sobre todo agradecer ahora también que nos acompaña Pedro Baños para esta charla, coloquio, que seguro va a ser enriquecedora, ¿no? Pedro Baños también, como todos saben, es un autor nuestro, es un autor de Ariel, ¿no? Y es el autor de estos que yo creo que todo editor se sentiría, vamos, querría tener y solamente se siente más que agradecido, ¿no? Por una parte, es un autor de, como saben, de Así se domina el mundo y El dominio mental, 2 obras que ya han vendidas más de 70.000 ejemplares, traducidos a 14 lenguas, pero sobre todo es este autor cumplidor con las fechas, cumplidor con todo lo que tal fecha, pues tú tienes ahí manuscrito sin ningún problema y eso cualquier editor lo agradece y además, sobre todo, es de una bonomía que al final acaba siendo realmente lo que pienso que todo editor sueña, un buen amigo, ¿no? Un poco como con Esteban, que estamos iniciando esta colaboración con Ariel, esperamos llegar también a consolidar, que seguro que sí, ¿no? Y ahora, si os les parece, os dejo la charla con Pedro, con Esteban, y un poco, no sé, creo que Pedro ibas también a dar unas pinceladas inicialmente del libro, ¿no? Uh-huh. Sí, lo primero, pues saludaros, Esteban, Francisco, también Francisco, muchísimas gracias por estas amables palabras. Ya sabes que yo intento siempre cumplir al máximo dentro de mis capacidades. También saludamos a todas las personas que nos van a ver, que creo que este libro de verdad merece la pena leerlo. Como bien has dicho, Francisco, yo he disfrutado enormemente con su lectura, es una lectura deliciosa, porque yo creo que no hay ningún tema de actualidad que verdaderamente nos preocupe como individuos, como sociedad, que no esté recogido en el libro. Absolutamente todo, en el sentido de que toca desde los temas centrales o capitales que ahora mismo nos preocupan en España, pero también en todo el contexto internacional, la guerra comercial entre Estados Unidos y China, lo que está pasando, cómo se está moviendo el mundo con la inteligencia artificial, con esta hipervigilancia a la que estamos sometidos en todo el planeta. En fin, tantísimas cuestiones que de verdad lo hacen sumamente atractivo y de necesaria lectura, imprescindible lectura. Efectivamente, el título ya es muy sugerente porque así empieza todo, también puede significar, en cierto modo, que este sistema que a lo mejor está quebrado, o por lo menos la gestión del sistema que hay que mejorarlo, y quizás así empieza todo, es el significar que el sistema necesita un reseteo, un reinicio completamente diferente, porque si no está claro que la democracia va a sufrir. Y si sufre la democracia, al final significa que vamos a sufrir la inmensa mayoría de los ciudadanos y que solamente unas pequeñísimas élites se van a aprovechar de ello. En cuanto a la guerra oculta, el subtítulo también es muy significativo, muy ilustrativo, es a la guerra oculta del siglo XXI. Efectivamente, hay una guerra y que gran parte de ella se libra en los circuitos económicos, en los circuitos financieros. Hay una guerra financiera, económica, que se utilizan instrumentos económicos, y lo estamos viendo de forma constante, con la presión que ejercen estos grandes grupos de inversores, estos grandes grupos de capital riesgo, que llegan a dominar países enteros, naciones enteras, pero también cómo se utilizan otros instrumentos económicos, como pueden ser las sanciones, los embargos, o simplemente impedir negociar en los mercados internacionales a ciertos países. O algo muy importante que también, por supuestísimo, refleja con maestría Esteban, que es la cuestión de la deuda. Como la deuda es el gran lastre actualmente para tantísimos países. Y cuando digo para tantísimos países, los países europeos no somos ajenos, ni muchísimo menos a este enorme lastre de la deuda. El libro es una maravilla, es una verdadera enciclopedia, además sobre todo que resume, concentra todas estas problemáticas actuales, pero con una diligencia absoluta, y al mismo tiempo también hace hincapié, como bien ha dicho Francisco, en la historia. No debemos abandonar ese estudio de la historia, que ahora parece que todo tiene que ser ciencias, porque la historia nos da muchas claves de lo que sucede actualmente y de lo que puede suceder en el futuro. Es muy importante incidir en el estudio, en el análisis de la historia, y efectivamente Esteban lo hace de forma maestra. Y además, incluso ya no, más allá de las trampas de Tucídides de las que habla todo el mundo, pues nos habla de la trampa de Pericles, también un personaje muy histórico muy interesante. Creo que luego vamos a profundizar en muchos temas, así que de momento voy a finalizar aquí, simplemente insistiendo, por favor, a todas las personas que nos ven, que este libro no es un lujo, es una verdadera necesidad su lectura. Bueno, yo quiero en primer lugar agradeceros, ¿no?, tanto a Francisco por sus palabras, que a pesar de ser el editor parecían sinceras, ¿no?, lo cual es importante.
Y a Pedro porque, bueno, y Francisco lo ha escrito muy bien, ¿no? Su bonomía es inmensa y eso ya supera cualquier otra cosa. Su talento también, ¿no? Pero muchas veces pones en la balanza muchos elementos y el ser buena persona, que es tan complicado hoy, ¿no? Es algo que uno valora ya de por sí, ¿no? Si además tiene, pues eso, el recorrido, la experiencia, la trayectoria, el conocimiento de Pedro, pues ya es fantástico. No tenerle conmigo, sino tenerle como amigo, ¿no? O sea, que estoy tremendamente bien arropado, o sea, y os lo agradezco un montón. Tampoco quiero contar mucho del libro, porque ya lo habéis avanzado vosotros y porque tampoco me gusta hablar, no sé, hacer descripciones de algo que ya he contado, está en el texto, ¿no? Si alguien lo quiere analizar, pues ahí está y será fantástico. Y me interesa más la conversación, porque creo que es verdad que estamos en un momento complicado, estamos en un momento difícil, como bien se puede ver el libro, es un momento de cambio, de giro, ¿no? Va a ocurrir algo, está ocurriendo algo, como decía Pedro. El cambio se va a producir. Si permanecemos en una democracia más o menos estable o vamos hacia otro lado, lo veremos, pero no nos vamos a quedar en el lugar en el que estamos. Y creo que en un momento como este es esencial que tengamos referencias del pasado, que tengamos experiencias que nos puedan ilustrar sobre dónde nos llevan este tipo de movimientos, precisamente porque nos ayudarán a perfilar el futuro, que es al fin y al cabo lo que a nosotros nos interesa, ¿no? Y respecto a lo que decías de la cultura, Francisco, por comentarla, pero vivimos ahora mismo en un instante de desestructura, y esa desestructura la notamos, ¿no? En la falta de, desde luego, en la polarización, ¿no? Pero la notamos en la falta de ideales comunes, de estructuras comunes, de algo en lo que nos sintamos reconocidos y que por tanto pueda albergar nuestras diferencias, ¿no? Ocurre en el orden internacional. Había, ¿no? Una hegemonía estadounidense, hegemonía también en el sentido de consenso, de ideología, de visión del mundo, ¿no? Que se estaba expandiendo. En un instante fue bipolar, era la URSS y Estados Unidos, después fue unipolar, y ahora vimos un instante de desestructura. Estados Unidos ya es una gran potencia, es la primera del mundo, tiene un músculo enorme, mucho más que seguramente los demás, pero ya no tiene esa capacidad de convicción, de arrastrar, ¿no? Que tenía antes. Y lo vemos, por ejemplo, en el interior de Estados Unidos. Hablabas tú, Pedro, de las tensiones que se viven allí, que estamos viendo, ¿no? Lo vemos en la Unión Europea, donde culturalmente no hemos sabido establecer algo común, pero las instituciones también son lo suficientemente débiles como para permitir que cada país tenga su recorrido por sí mismo y que vaya buscando sus intereses, ¿no? Y lo vemos en España, en un doble sentido, esa separación tan grande que existe entre las ciudades y el mundo rural, ¿no? Y las ciudades intermedias, y en las tensiones también culturales entre, digamos que el Estado, ¿no? y los nacionalismos periféricos, ¿no? Bueno, estamos en un momento que en el que las cosas se están desarticulando, y creo que es necesario que de alguna manera, ¿no? Seamos capaces no solamente de reflexionar sobre lo que ocurre, sino establecer un diagnóstico más o menos bien orientado que nos pueda permitir vías de salida, ¿no? Yo, por ejemplo, Pedro, sí me gustaría que me comentaras un poco acerca de este ámbito internacional, ¿no? Porque vemos un momento especialmente complejo, ¿no? Con una tensión entre Estados Unidos y China clara, pero también con un montón de actores, India, Rusia, Turquía, en fin, ¿no? Operando, tratando de sacar partido de la situación, operando en interés propio, con un cambio tecnológico que va a existir, ¿no? Y que se está dando ya y que se va a desarrollar. Y uno piensa, bueno, ¿dónde vamos a ir? O sea, vamos a llegar a una época, qué sé yo, como la de la Primera Guerra Mundial, en el que los distintos países estén pugnando por ganar poder y eso al final nos lleva a confrontación incluso bélica. ¿Cómo lo ves? Sí. Mira, lo primero que quería decir, si me permites, Esteban, que la primera pregunta que te hubiera hecho es ¿qué te llevó a escribir este libro? Pero tú pusiste recientemente un tuit que me lo clarificó perfectamente. Hablabas de cansancio, de hartazgo y también de esperanza, que es un poco lo que estamos hablando. Yo creo que la sociedad, a pesar de que estamos muy narcotizados, que estamos muy adormecidos, que han conseguido que lo estemos, pero yo creo que empezamos a estar todos ya muy hartos, todo el mundo en general. Se ve, se pulsa en la calle, ¿no? Y eso tiene una parte buena en el sentido de exigir a nuestros líderes un cambio de paradigma completamente, pero por otro lado también tiene el riesgo de que esto
se salga un poco de los parámetros pacíficos y caigamos en otro entorno. Es un poco lo que ponía yo también en un tuit con respecto a lo que está sucediendo en Estados Unidos, con milicias de cientos o de miles de personas armadas hasta los dientes, que es peligrosísimo, porque todos sabemos que iniciar un enfrentamiento y un enfrentamiento civil es relativamente sencillo, pero apaciguar y volver otra vez las aguas a su cauce es muy complejo. Hablando del mundo, mira, efectivamente, Esteban y Francisco, el mundo siempre ha sido complejo, volátil, cambiante y hay gran incertidumbre, siempre ha existido. Pero desde luego no cabe la menor duda de que en este momento, a día de hoy, estamos viviendo en una era completamente diferente. Yo me atrevo a decir que estamos entrando en un cambio de rumbo, que no sabemos exactamente cuál es la deriva, cuál es el puerto al que vamos a arribar finalmente. ¿Y por qué? Hay un motivo muy sencillo que debemos comprender para entender muchas de las cosas que están pasando actualmente, porque si no vamos a lo macro, muchas veces no podemos entender adecuadamente lo micro. ¿Qué es lo que está pasando? Pues efectivamente una potencia absolutamente monolítica, omnipotente, única en el mundo, que era Estados Unidos, de repente se encuentra que ese poder absoluto que tenía deja de tenerlo. Y esto es peligrosísimo. La historia nos demuestra que en la inmensa mayoría de los casos que ha sucedido este mismo ejemplo, ha terminado en un enfrentamiento de alta intensidad, convencional o no convencional, pero de altísima intensidad entre esas dos grandes potencias. Hay que pensar, que tú lo has dicho muy bien, hasta 1991, después de la Segunda Guerra Mundial, había dos bloques enfrentados, cada uno hacía las guerras en terceros lugares, procuraban enfrentarse directamente entre ellos, entre otras cosas, por el riesgo de una escalada nuclear, pero de repente llega 1991 y Estados Unidos se queda de amo, dueño y señor del mundo. Y efectivamente llega a cometer arbitrariedades, pues como comete en muchos escenarios que todos conocemos, empezando pues desde lo que significó en Serbia, en Kosovo, pues en todas las guerras en Oriente Medio. Pero claro, ignora que hay un adversario que quiere quitarle el puesto, algo que es natural también. Es un poco lo que hablábamos en Así se domina el mundo, eso de quítate tú para ponerme yo, eso es uno de los principios también universales. Pero no se dan cuenta, piensan que bueno, China es un país pues, casi subdesarrollado, que vive en la Edad Media, poco menos que feudal, el que solamente produce baratijas, pero en 20 años, desde el año 2000 ahora, pues de repente, con una rapidez inusitada, como nunca había pasado en la historia, basado en la tecnología y aprovechando los grandes errores de nosotros, los listos de los occidentales, que deslocalizamos allí todas nuestras empresas de alta tecnología, pues dan un salto impresionante, como irreplicable por ningún otro país del mundo, me atrevo a decir. Y estamos en la situación actual, que de repente Estados Unidos se ve desbordado en muchos frentes por esta nueva potencia, que ya lo es. Ya no es una potencia creciente, una potencia hipotética, no, lo es. De hecho, el último informe presentado hace muy pocos días, sobre el que se presenta anualmente, sobre la capacidad militar de China, por primera vez China tiene más tonelaje, hablando de buques de guerra, que Estados Unidos. Todavía no podemos decir lo mismo de su capacidad de combate, su capacidad letal, porque no tiene los 11 portaaviones de propulsión nuclear, por ejemplo, que tiene Estados Unidos, pero eso es un dato muy significativo. Ya tiene 350 buques de guerra, 130 de ellos de gran capacidad. Es decir, que es que de repente se está comiendo el terreno en todos los ámbitos. Si hablamos del ámbito espacial, por ejemplo, la nueva carrera que existe, impresionante, y de hecho las órdenes que está dando ejecutivas traen a la NASA para volver a ser Estados Unidos el pionero en este campo. Y de hecho, si habéis analizado un poco el nuevo programa electoral de Trump, en su programa electoral, lo que viene es uno de los objetivos, es ser otra vez los primeros en colonizar, establecer una base permanente en la Luna y de ahí saltar inmediatamente a Marte con humanos. Pero es que China está avanzadísimo, está construyendo ahora mismo una nave para llegar a la Luna que va a ser 3 veces más grande que cualquier otra que se haya construido hasta el momento actual, pero es que recientemente ha ensayado, probado con éxito, ya una nave de estas recuperables que pueda aterrizar otra vez en tierra desde el espacio, con lo cual es que estamos hablando de un desarrollo en todos los ámbitos. Tú mencionas también, Esteban, la inteligencia artificial, pero es que el país que más está invirtiendo en inteligencia artificial es China. El que más está invirtiendo. Y si hablamos de sistemas, que no podemos hablar con mucho detalle, de sistemas de vigilancia, los sistemas de vigilancia que ahora mismo tiene China, claro, es apabullante absolutamente en todos los ámbitos de la tecnología.
Efectivamente, hay una cosa también que tú has mencionado importante en el libro, que es todavía el pulmón, el músculo financiero que tiene Estados Unidos. Porque cuando hablemos de Estados Unidos tenemos que hablar de la anglosfera, de lo que yo llamo la anglosfera. Es decir, no es solo Estados Unidos, es el poder omnímodo que ha tenido el mundo anglosajón desde el punto de vista económico y financiero, y que todavía sigue teniendo con estas grandísimas empresas que tú detallas con todo lujo en tu libro, como Blackstone, como Vanguard, como BlackRock, por supuestísimo, que estamos hablando de grupos de capital riesgo, de fondos de inversiones, que manejan presupuestos superiores a Productos Interior Bruto de muchos países, de muchos países. Es decir, incluso me atrevería a decir de casi de la mitad de Europa, ¿no? Claro, y si hablamos de los bancos, pues efectivamente todavía es verdad que ya la mitad de los 10 principales bancos del mundo son chinos, la mitad, pero todavía el gran monstruo sigue siendo, por ejemplo, JP Morgan. Y por cierto, de los bancos europeos, el único banco europeo que todavía está entre los 10 primeros del mundo es HSBC, del Reino Unido, que ya no es de la Unión Europea. También tenemos que tenerlo presente, porque también tú hablas del Brexit y con mucho acierto. Quiere decir que tiene un gran músculo financiero, y por no hablar de estos paraísos fiscales que están íntimamente relacionados con el mundo anglosajón. Es más que sabido que prácticamente todos los territorios extrainsulares del Reino Unido, por no hablar del Delaware, por ejemplo, el estado en Estados Unidos, pues son todos paraísos fiscales, ¿no? Y por cierto, recientemente hubo una noticia que los medios habéis sido muy prudentes a la hora de tocarlo, probablemente porque haya habido instrucciones muy claras, en la que relacionaba, según unos documentos desvelados o filtrados, en la que me relacionaba a estos grandes bancos que acabo de citar, como JP Morgan y HSBC, con el lavado de dinero procedente del crimen organizado internacional, principalmente del narcotráfico. Algo que también era sabido porque evidentemente en algún sitio lo tenían que lavar y básicamente es a través de paraísos fiscales. Bien, quiero decir con esto que sigue teniendo ese gran músculo financiero, por supuestísimo, pero claro, es que China está haciendo grandes esfuerzos para desbancar, entre otras cosas, al dólar como la moneda prácticamente única y obligatoria en la que se realizan todas las transacciones internacionales, especialmente las relacionadas con la energía. Y está haciendo grandísimos esfuerzos. Y además está acumulando grandes cantidades de oro junto con Rusia, que Rusia además lo tiene en su propio territorio, y se estima que todo eso es para crear una nueva moneda que rivalice con el dólar, incluso respaldada por el oro. Si hablamos del gran poder, por ejemplo, que todavía tiene Estados Unidos relacionado con el sistema SWIFT de intercambio bancario internacional, pero es que no sé si sabéis que recientemente China y Rusia han creado un nuevo sistema interbancario internacional al cual se han unido ya más de 500 bancos. Es decir, que la pelea está ahí, efectivamente. Esteban, tú has acertado plenamente, has metido el dedo en la llaga. Esa es la gran pelea económica financiera en la que actualmente estamos inmersos, en la cual, muy relacionado con la tecnología, porque al final la tecnología lo que te permite es vender y ganar dinero, pero ojo, en la que Europa, y hablaremos de ello, somos los grandes perdedores. No nos quepa ninguna duda. Porque tenemos un sistema, y estos días lo habrás visto, que yo he sido muy crítico, porque yo creo que es que tenemos que empezar a serlo ya. Lo que no podemos es permitir que nos sigan llamando tontos a la cara y que nos sigan mintiendo descaradamente, ¿no? Claro, resulta que en un mundo donde todo está acelerado, donde vivimos una inmediatez total, en Europa nos cuesta tanto llegar a decisiones. No puede ser, porque mientras a nosotros nos cuesta tanto, esos otros países tienen primero una estrategia mucho más a largo plazo que nosotros no tenemos y además las decisiones las toman con enorme rapidez, porque también luego lo podemos enlazar, si te parece, Esteban, con lo de ¿funciona mejor un sistema autoritario como el chino? ¿O funcionan mejor las democracias liberales como las entendemos en Europa? Porque, ojo, a lo mejor una de las lecciones negativas, lamentablemente y tristemente, que están ofreciendo estas democracias es que cuando vienen situaciones de crisis, situaciones delicadas, situaciones complejas, somos absolutamente ineficaces. Ahí quería un poco... Sí, Esteban, es que precisamente me gustaría que incidieses precisamente en ese error chino. ¿Cómo hemos permitido, cómo ha permitido Occidente, cómo ha permitido Estados Unidos que este auge de China, ¿no? Bueno, yo con la idea de Pedro, ¿no? Por ligarlo con la actualidad, no más allá de la explicación histórica, creo que el auge chino no solamente tiene que ver con una pugna entre dos potencias y territorios enfrentados, ¿no? Sino que produce contradicciones enormes en el interior de los territorios y en especial en el país hegemónico y también en la Unión Europea. Por ejemplo,
en lo económico y esto fue el auge chino también, cuando tú llevas las fábricas a China, hay empresas que se benefician muchísimo con ese movimiento, pero sin embargo deterioras el nivel de vida de tu población, ¿no? Ese dinero lo colocas en el sector financiero y por lo tanto produce réditos, pero está en una esfera ya que es hostil a la del trabajador, ¿no? Al pequeño empresario, al empresario nacional, si quieres, porque ya se mueve en otra esfera, ¿no? Eso produce, insisto, un deterioro en el nivel de vida de los países occidentales, pero también produce contradicciones en otros sentidos. Por ejemplo, los primeros que avisan de la debilidad estratégica de Estados Unidos frente a China son los militares. ¿Por qué? Pues porque saben que están produciendo fuera, que muchos de los componentes que necesitan los tienen fuera. Saben que son vulnerables también en inteligencia. Saben que ese tipo de orientación productiva y de generación de ingresos nacionalmente les debilita como Estado hegemónico y por tanto dan la voz de alarma. Y esto, en circunstancias como las actuales, creo que es importante subrayarlo porque el desacople entre Estados Unidos y China es complicado. Lo puedes hacer en términos militares, por supuesto, ¿no? De fuerza. Lo puedes hacer en términos, lo están haciendo desde luego, tecnológicos, ¿no? Pero seguimos teniendo un sistema en el que la existencia de China como fábrica del mundo beneficia, ¿no? En el interior de los estados occidentales a una serie de jugadores que sin embargo perjudican a sus naciones. Os pongo el ejemplo español también, ¿no? La mayor parte del dinero español no ha regresado, es decir, todo aquel dinero español que se ha ganado no ha regresado a España para poner en marcha nuevos negocios, para activar la economía española, sino que ha ido a parar a la esfera financiera anglosajona. Has invertido el dinero allí. Claro, si inviertes el dinero allí, ya no lo tienes para producir aquí. Y eso genera además que nosotros vayamos hacia abajo y nos convirtamos cada vez más en un país de turismo y de servicios, porque no tenemos el dinero necesario como para activar una economía, bueno, pues relativamente floreciente, para la cual tenemos algunas capacidades. No somos un país increíble, pero tenemos algunas capacidades. Bueno, esta serie de contradicciones ocurre en todos los órdenes. Le pasa a Alemania. ¿Qué van a hacer los industriales alemanes? ¿Separarse de China? ¿Qué van a hacer los financieros alemanes? ¿Separarse de Estados Unidos? ¿Qué van a hacer los políticos alemanes? ¿Desvincularse internacionalmente de China para vincularse por completo a Estados Unidos? ¿Van a hacer algo con Nord Stream 2? Bueno, pues eso es el producto de la contradicción que introduce China, no solamente, ¿no? Como choque de bloques, sino como contradicción dentro del sistema occidental y dentro de aquel orden que había regido el mundo hasta ahora, ¿no? Había un orden en el que más o menos los papeles estaban repartidos y la irrupción enorme de China cambia radicalmente eso. Pero insisto, lo cambia dentro también. La desestructura social que tenemos en los países occidentales y que también es causa de la polarización, viene provocada por este tipo de movimientos tectónicos que se han producido durante décadas, ¿no? Sí, si me permitís, claro, mira, aquí yo creo que tiene todo muchas lecturas, que además es muy interesante para intentar buscar soluciones, sobre todo para los europeos, que como digo, somos los grandes perdedores de este enfrentamiento que existe actualmente en el mundo. Lo primero que hay que entender es que cuando surge una civilización, como está surgiendo ahora mismo la China, claro, ¿qué sucede? Lo que sucede es que tenemos que tener en cuenta que nosotros somos sociedades gastadas, en el sentido de que somos ya muy acomodaticias, de que están muy hedonistas, y en cambio lo que viene intentando superar al gran poder es que viene a comerse el mundo, es que viene con hambre. Y cuando alguien viene con hambre, con capacidad de trabajo prácticamente ilimitada, porque podríamos decir, hombre, como muchas veces, bueno, una vez que empieza a subir el nivel de vida, pues irán acomodando a nuestros parámetros occidentales, pero vemos que incluso cuando vienen aquí a España o cualquier otro país europeo, se pasan años y siguen trabajando prácticamente las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Es una mentalidad muy diferente que a nosotros nos cuesta mucho trabajo entender, que vive precisamente para ese trabajo, que vive para intentar progresar, para intentar dar un futuro mejor a sus hijos, porque como digo, viene desde abajo, viene con ganas, viene con hambre. Y eso es muy difícil de pararlo. Cuando estamos hablando
que ahora tienen la tecnología, que ya no copian, que inventan ellos, que están presentando prácticamente la mitad de las patentes internacionales, las presenta China, o compañías como Huawei, que en los últimos años ha sido la compañía que más patentes ha presentado de todo el mundo. Claro, ¿cómo no se lo van a comer a todo el planeta? Estamos hablando de 1.300 millones de personas. Y mientras tanto nosotros aquí, pues con estos enfrentamientos intestinos, que no solamente es que nos estamos autodestruyendo, que es lo que tenemos que entender, que yo comprendo que un político, cuando sea que quien sea, en el signo que sea, cuando llega a su despacho, ¿cómo va a intentar hacer política a largo plazo? Cuando está viendo que, a ver, está intentando agarrarse al sillón lo máximo posible, incluso a ver no se lo vayan a quitar los de su propio partido. Estamos en conceptos completamente diferentes, pero que tenemos que entenderlo. Un pequeño apunte, Pedro, respecto a lo que dices, porque para mí es esencial en el nivel de aceptación, dentro de que el pueblo chino es muy amplio y tampoco es tan sumiso, ¿no?, como se dice, pero hay un elemento que para mí resulta crucial, porque lo hemos vivido en España, ¿no? En España tuvimos épocas en las que la gente pasó de vivir del campo a la ciudad, ¿no? Vivía en condiciones materiales pobres, si quieres, habíamos salido de una guerra, todavía no teníamos dinero, etcétera, etcétera, pero íbamos hacia arriba. El ir hacia arriba, que suponía además trabajos de muchas horas, ¿no?, pero te daba una esperanza en el futuro. Estabas saliendo, el futuro va a ser mejor, tus hijos estudiarían, o sea, toda esa serie de elementos que los chinos tienen ahora. China se está desarrollando, sale de la pobreza y hay un montón de millones de chinos que están de acuerdo con el sistema, gobiernen, sea como sea, porque están impulsándose hacia arriba y tienen recorrido en todos los sentidos, ¿no? Bueno, ese nivel de cohesión que da esa perspectiva desaparece por completo en Estados Unidos, de luego, pero también en Europa, porque nosotros tenemos la percepción contraria. Vamos hacia abajo, las cosas no funcionan y van a ir a peor. Y eso es una debilidad sistémica enorme, porque lo que produce, y lo estamos viendo, es que cada uno tira para su lado, en la política, ¿no?, en lo nacional y en las estructuras internacionales como la Unión Europea. Es más un sálvese quien pueda, ¿no? Vamos a ver qué sacamos de esto, que vamos en común a hacer algo que nos permita vivir bien a todos. Al romper eso, rompes todo el consenso que te has establecido y por lo tanto te sitúas en una esfera culturalmente inferior a China. Totalmente. Mira, por ejemplo, recientemente Jack Ma, el fundador de Alibaba, decía que como había que trabajar, incluso en la era digital, había que trabajar en el sistema 996. Es decir, de 9 de la mañana a 9 de la noche, 6 días a la semana. Claro, pero es que como tú bien has dicho, Esteban, es como han trabajado nuestros padres y nuestros abuelos. Mi padre trabajó 66 años en 996. Claro, entonces así se levantó un país, ¿no? Precisamente empujando desde abajo, ¿no?, con una grandísima fuerza, con una energía absoluta. Y por cierto, sin todas las trabas burocráticas que ahora mismo hay, que probablemente hoy en día sería imposible casi montar un negocio, como tú también lo reflejas en el libro, porque a los emprendedores básicamente se les entorpece, ¿no?, cuando quieren emprender. Y de hecho, aquí muchas veces se dan datos de los emprendedores, pero no nos dan datos de cuántos emprendedores han fracasado y muchas veces por culpa de la propia administración. Mira, luego hay otro tema muy importante, Esteban. En lo que tú decías, claro que los servicios de inteligencia occidentales y estadounidenses llevan alertando durante muchos años en todos los informes que presentan anualmente en el Congreso, por ejemplo, la CIA, al Congreso estadounidense, diciendo, ojo con China, ojo que China viene, porque yo lo llevo estudiando desde hace muchísimos años, por lo menos la parte que es abierta. Pero claro, por esto decía, como nos es más cómodo deslocalizarlo allí, porque claro, la mano de obra es más barata, porque allí no hay todos los derechos laborales que tenemos en Occidente, que por supuesto benditos sean, claro, entonces, pues no les damos mayor importancia y sobre todo, una vez más, por nuestro cortoplacismo. Piensa que esto que está pasando en China es fruto de unas estrategias perfectamente diseñadas por Deng Xiaoping cuando llega al poder en el año 78, desde principios de los años 80. Es que esto está perfectamente diseñado, no es por azar, Esteban. Y nosotros estamos jugando al azar. Como decía el otro día en el tuit ese que ponía, que no voy a citar con quién, que decía, no, es que en Europa tenemos que ser más reactivos. Y yo digo, pero no me lo puedo creer que esto no lo esté diciendo uno de los principales dirigentes de la Unión Europea, que tenemos que ser reactivos, cuando China está siendo proactivo, lleva años, decenios siendo proactivo. Pero ¿cómo podemos estar con esta mentalidad, Esteban? Es que ese es el problema, es que nos falta liderazgo, nos falta estrategia, nos falta voluntad. Y desde luego, el futuro que llevamos es muy triste porque no solamente China, te has citado otro país interesantísimo desde el punto de vista tecnológico, también con sus problemas internos como todos, es India.
India es una grandísima potencia tecnológica en todos los órdenes, que sea el ciberespacio o sea el espacio, que es de los países que más satélites lanza constantemente al Estado, al espacio, aunque sea para otras naciones. Y ese es el contexto en el que estamos y tenemos que reaccionar, que ya vamos a reaccionar muy tarde, pero tenemos que empezar a pensar en un futuro, en una nueva era digital en la que ya estamos inmersos, que desde luego, como pasa con el tema del 5G, que también podríamos hablar largo y tendido, que tú también mencionas, claro, es que vamos a ser capaces de implantar otro sistema, como puede ser el Ericsson en Europa, un 60 o un 70% más caro. Pues no, porque nos lo va a ofrecer China, el de Huawei o cualquier otro, muchísimo más barato y encima probablemente mejor desde el punto de vista tecnológico. Y en ese ámbito estamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a vender? ¿Qué mercados vamos a nosotros a poder introducir nuestros productos europeos? Pero si ya es todo prácticamente China, pensemos en África, pensemos en toda Iberoamérica, cada vez más. Es que China la penetración es total. Y además, es que como digo, ya no vende baratijas. Lo que hace es de altísima calidad. Y si ahí tenemos todos los móviles, que ahora mismo son los móviles más vendidos en Amazon, todos, por ejemplo, los de la marca Xiaomi. A mí lo que me preocupa enormemente del caso chino, y hago un paréntesis, porque muchas veces cuando tú hablas de las bondades chinas, parece que eres un pro-chino y que lo que estás abogando porque hay un sistema como el chino en Europa, ¿no? Y bueno, creo que todos estamos lejos de eso, ¿no? Pero tenemos que reconocer que ellos están haciendo cosas bien y es sorprendente, y lo comentaba Francisco antes, al hilo del capítulo, que están haciendo lo que nosotros hicimos hace décadas. Pues eso lo hemos olvidado y lo pusieron en marcha ellos, ¿no? Bueno, luego eso indica las debilidades enormes de Occidente y especialmente de Europa, porque somos la parte perdedora de este juego, ¿no? En un momento en el que tendríamos que ser bastante más inteligentes para simplemente para salir adelante, ¿no? Es que esto es significativo, ¿no? China está haciendo las cosas bien porque es lo que nosotros hicimos antes y se nos ha olvidado. ¿Bien? Cuando se pierde la Guerra Fría y la pierde la Unión Soviética, la Unión Soviética cae de golpe. Es decir, no hay misiles sobre el territorio, no hay tropas, ¿no? Todo aquel imperio cae. Pero cae porque se había desestructurado por dentro, ¿no? Y entonces era como una especie de fachada que tú empujabas y caía, ¿no? Y detrás no había nada. El problema para Europa y el problema para Occidente en general es que nos pase algo similar. El problema es que esa ineficiencia que nosotros vimos en el régimen soviético y que le llevó donde le llevó, sea imitada por nosotros en circunstancias distintas y en un régimen político distinto, ¿no? Bueno, esto es peligroso, pero es que lo estamos viendo. O sea, no hemos hablado nada de coronavirus y como se ha hablado tanto, tampoco querría entrar en ello, ¿no? Pero la falta de dirección, y no hablo de España solamente, que también, ¿no? La falta de dirección, de fiabilidad, ¿no? De reacción, compara China y compara Occidente. No hay, están de fiesta en China, lo hemos visto, ¿no? Bueno, algo hemos hecho mal. Dicen, no, es que ellos son autoritarios, dictatoriales, tienen una app que no sé qué, te vigilan, aquí será impensable. Bueno, es que a nosotros, o sea, con esto, ¿no? Todos esos datos que el gobierno chino tiene, ya lo tienen muchas empresas respecto de nosotros, ¿no? O sea, que tampoco son regímenes que sean cualitativamente tan distintos. Lo que pasa es que uno lo utilizan con fines comerciales y para ganar dinero y otros lo utilizan con fines estatales. Y por eso establecemos una diferencia de grado en eso, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? Que al final han sido muchísimo más eficaces y nosotros muy poco eficaces. Económicamente, en las crisis anteriores, lo que vimos es que los males que existían se hicieron más profundos en lugar de arreglarse. Claro, tú decías antes, nuestros padres trabajaron mucho y yo cada vez veo gente trabajar más horas, pero la diferencia es que ganan mucho menos que mi padre y tienen unas perspectivas de futuro peor. Bueno, no estamos arreglando las cosas, las estamos deteriorando. Y si seguimos por este camino, a lo mejor un día nos pasa como en la Unión Soviética, alguien hace así al decorado, el decorado cae y se acabó España, Europa y Occidente como fuerza internacional, ¿no? Y para mí ese es el gran temor. ¿Sabes?
Sí, mira, tú lo mencionas también en el libro, efectivamente, Esteban, que hoy en día, sobre todo la juventud, está terriblemente frustrada. Y esa frustración lleva a estar descreída de la democracia, cosa que es muy triste, muy preocupante, y descreída, por supuesto, de una Unión Europea que solamente ha favorecido pues, a unas élites, clarísimamente, políticas, tecnológicas y financieras. Mira, también lo ponía recientemente en un tuit, es absolutamente inadmisible que en países como España tengamos un 44% de paro juvenil. Un 44% de paro juvenil. Pero es que lo peor, o sea, siendo dramático el dato, es que los jóvenes que están trabajando están ganando sueldos de miseria, que es que no les permite en muchos casos independizarse, especialmente si viven en grandes ciudades, que es a donde vamos, además a las concentraciones urbanas, a esas concentraciones humanas, que en muchos casos no van a poder ni siquiera dar servicios adecuados a todas las personas que vivan en ellas. Y despoblando pues, sobre las zonas rurales, por supuestísimo. Es decir, que vivimos en un momento muy complejo y yo lo que veo es que no se adoptan medidas. Mira, recientemente, hablando en un debate con un exministro en otro foro, hace muy pocos días, claro, yo le decía, pero vamos a ver, ¿cómo es posible que podamos admitir en la Unión Europea que ahora, 5 años más tarde, cuando empieza la crisis de los refugiados, la crisis migratoria en Europa, ahora van a ver si se ponen de acuerdo, por fin, sobre cómo repartir los refugiados y qué hacer con ellos? O sea, 5 años más tarde, Esteban, es absolutamente inadmisible. Mira, Es decir, perdón. Y así estamos con todos los temas. Es decir, nuestra capacidad de reacción es mínima. En un mundo que estamos hablando de esta era digital en la que estamos inmersos, que tú lo has hablado de todo lo que podríamos comentar relacionado con la tecnología, empezando, por supuestísimo, con los sistemas cada vez más avanzados de vigilancia en todos los órdenes, ¿no? Es decir, nos estamos quedando desfasados, especialmente en Europa. Y efectivamente, yo de chino lo que puedo tener, pues ahora mismo este color amarillo que me dan estas luces, pues ahí acaba todo mi chino, ¿no? Pero mira, lo que sí quiero decir con esto es que lo que nos tiene que servir es de lección que si no queremos perder la democracia, tenemos que hacer algo para reinventarla. Y reinventarla con una seriedad diferente a la que se la ha tratado hasta la actualidad. Porque la democracia, lo estamos viendo, quien la ha pervertido, quien la ha corrompido, son nuestros propios políticos. Pero si es que los ejemplos los tenemos todos los días en los medios de comunicación, que nos lo vais contando. Muchas veces con gran valentía, sin lugar a dudas. Fíjate Y claro, que a mí me preocupa muchísimo esto que comentabas de los jóvenes, ¿no? Es que son los jóvenes, es que es la gente mayor de 50 años que pierde el trabajo y ya no regresa. Es que es el tipo de 40 años que tiene una tienda o que tiene un bar y que a ver qué futuro va a tener y así sucesivamente, ¿no? Y frente a esos problemas... También tú lo mencionas en el libro, efectivamente, Esteban. Las personas a partir de 45 o 50 años tienen muy difícil reintegrarse al mercado laboral y además pensando que son personas que suelen tener hijos todavía en edad escolar y que les cuesta mucho sacarlos adelante. Sí, y es tremendo. Y frente a esos problemas, y te lo digo también por la Unión Europea porque me molesta mucho el nivel, digamos, de palabrería, de negación que existe. O sea, lo primero que tienes que hacer es reconocer el problema, ¿no? Tenemos este problema, tenemos que poner una solución. Y luego vamos a diferir seguramente del tipo de solución que ponemos, pero hemos reconocido el problema. A la Unión Europea le pasa esto. No puede seguir diciendo lo maravilloso, genial y fantástico que es, porque tiene problemas de diseño, tiene problemas de ejecución de políticas, tiene problemas de cohesión social enormes, tiene intereses muy diferentes, etcétera, ¿no? Y todos sabemos cómo está la cosa, ¿no? Si tú eso lo disfrazas y me lo vendes como si fuera maravilloso y tal, bueno, puedo entender que me estás intentando engañar, pero cuando de verdad te lo crees, lo que pienso es que no estás reconociendo los problemas y por lo tanto no los puedes solucionar. Una vez más, cuando tú dices esto, dices, no, es que eres antieuropeo. No, no eres antieuropeo. O sea, eres más proeuropeo que todos los que están negando los problemas, porque impides la solución, ¿no? Y vives en un mundo fantasioso, donde las cosas se solucionan por sí mismas, pero cuando tenemos que poner, como tú decías, una solución a la crisis de los refugiados, 5 años después vuelves a pensarlo, ¿no? Y así como tantas otras cosas, en lo económico, como te digo, y bueno, claro, cuando tú vives en ese mundo de irrealidad, que es un mundo tecnocrático, que es un mundo que cree que, bueno, la historia no importa, que sacas un Excel ¿no? y todo lo arreglas, y tienes tus numeritos y tus cuadros y tal y cual, y no piensas ni en la psicología, ni en la sociología, ¿no? O sea, todas aquellas ciencias sociales que te pueden apoyar, pierdes porque no tienes el talento necesario como para poder solucionar los problemas. O sea, y ya esto es, digamos, esto es un diagnóstico, o sea, no es una posición política. La posición política vendrá después. Insisto, cuando alguien diga, no, la solución a los problemas va por este camino, va por este otro.
Esto es un diagnóstico. Esto no es una cuestión de posición política, ¿no? Que muchas veces se señala esto cuando criticas las cosas del sistema que funcionan mal, ¿no? Bueno, como tú dices, si no damos un giro a la democracia, ¿no? Esto se cae. Y se caerá dentro de 1 año, 2, 3, 17, ¿no? Pero caerá. Para mí, uno de los enormes problemas que existen, o sea, lo que al final da una estabilidad grande a un país, ¿no? a una comunidad de países, es un nivel de vida decente, en el que la gente pueda pues, vivir decentemente, ¿no? Y si no tienes eso, todo lo demás van a ser tensiones, porque la base, ¿no? El día a día, lo pierdes. Y me da igual que tú pierdas el día a día porque surjan movimientos políticos agresivos o porque la gente se convierta en narcotraficante para sobrevivir, ¿vale? Y se pasa a la delincuencia. La sociedad ya está desestructurada, se acabó. Ya no hay instituciones comunes, ¿no? Bueno, si no tienes unos medios de vida y insisto, una perspectiva de futuro, decir, bueno, pues lo que hago, el esfuerzo que realizo me va a resultar rentable en algún instante, rompes la posibilidad de establecer lazos comunes. Y tienes eso y tienes un mundo experto y un mundo tecnocrático que no reconoce los problemas. Pues no, o sea, no vamos a llegar a ningún sitio, ¿no? Entonces, para mí es el centro del asunto, ¿no? Claro, lo que pasa es que, como tú bien dices, Esteban, muchas veces desvelar, poner encima de la mesa estas cuestiones, pues, que son muy peliagudas, pues desagrada a mucha gente. Y entonces, efectivamente, pues lo más fácil es tacharte de todo, ¿no? De cualquier cosa para descalificarte. Y es todo lo contrario, lo que pretendemos es mejorar el sistema, sin lugar a dudas. Yo creo que el sistema no es malo, lo que pasa es que el sistema se ha pervertido de tal manera, o su gestión ha sido tan deficiente, que se ha convertido en malo. Pero el sistema no es malo, evidentemente. Lo que pasa es que es claramente perfeccionable. Como tú dices, mira, has tocado también muchísimos temas muy interesantes. Lo cierto es que la sociedad también cada vez está más polarizada económicamente, cada vez las diferencias sociales son mayores. Una clase media que lleva ya tiempo perdiendo el poder adquisitivo, probablemente desde la entrada del euro, que sería el gran punto de inflexión para la mayoría de las personas. Y a partir de ahí, pues efectivamente hay una élite que todavía se ha fortalecido más, pero la inmensa mayoría de la población se ha empobrecido, esa es la realidad. Y sobre todo con grandes dificultades para salir adelante, claro, y sobre todo en las grandes ciudades, ¿no? O sea, tú hablas de una gran ciudad como Madrid, que resulta que hay sitios donde una habitación te cuesta 500 euros, y dices, pero ¿cómo es posible? Pero si estamos hablando que es la mitad del salario. Claro, efectivamente decimos, no, si es que hoy en día la pareja, sea de lo que sea, que da exactamente igual, es que está obligado a trabajar los dos. Ya no es una opción trabajar o no trabajar. No, eso es obligatorio trabajar los dos para ver si sobreviven de mala manera. Y lo de tener hijos es que ni se lo plantean en muchísimos casos. Porque es que claramente no pueden, Esteban. Y luego hay otro tema. Pero tú has hablado mucho de la demografía. Claro, ¿qué demografía? Si no puedes tener hijos, ¿cómo vas a tener población, no? Solamente porque te den 3.000 euros, desde luego, por eso no vas a tener un hijo. Pero porque además viene la otra parte, viene la parte de la educación. La educación, que tú también lo mencionas, y también con gran acierto, se ha convertido en una pequeña farsa, Esteban. Hay una educación para los que van a servir al sistema, y hay una educación de élite que se permiten las élites para los que van a dirigir al sistema. El problema es que la educación de los que van a servir al sistema, efectivamente, cada vez está más degradada. Porque total, si después de todo, si por más que estudien una carrera, si luego van a trabajar en cualquier trabajo que no tiene nada que ver con lo que han estudiado, se ha convertido en una pequeña farsa. Es decir, eso también es importante también saberlo transmitir, Esteban, porque es que lo que te digo, por supuesto que hay que apoyar a todas las personas que quieran trabajar, que quieran hacer esfuerzo, que quieran y tengan interés por hacer progresar al conjunto de la sociedad, a su país. Pero es que eso no está sucediendo. Quien se aprovecha son las élites, que son las que se encargan de mantener ese liderazgo para que sean sus vástagos los que efectivamente sean los que triunfen y sigan dominando el sistema. Es decir, esto no es la democracia que nos había metido. Como tú mencionas algo muy interesante, bueno, tú mencionas muchísimas cosas muy interesantes, pero efectivamente esa escalera que tú llamas social, que yo le llamo movilidad social, ha dejado de existir. Hoy en día es muy difícil salir de la nada como empezaron nuestros padres o nuestros abuelos y poder llegar a tener una posición, no te digo muy alta, pero por lo menos de clase media o de clase media alta. Hoy en día es tremendamente complicado. Claro, y fíjate que antes mencionabas
No, Francisco, no vas a decir algo. Bueno, yo un poco al hilo de lo que estáis comentando los dos, sí que me gustaría, con precisamente un tema que es clave en tu libro, de conservar aquello que nos da solidez, ¿no? Y un poco que resumiese entre los dos aquello que realmente nos da solidez. Habéis hablado del nivel de vida, habéis hablado de las clases medias, habéis hablado también de la demografía, habéis hablado de una perspectiva de futuro, de la educación. No sé si podríamos concretar exactamente qué pensáis que es lo que es necesario conservar, porque es lo que nos da esa solidez necesaria, ¿no? En Occidente, por ejemplo, como 3 o 4 puntos, 3 o 4 aspectos fundamentales, ¿no? ¿Quieres empezar tú, Pedro? Sí, yo lo tengo muy claro. Mira, lo primero es el respeto mutuo, luego la tolerancia, luego también la humanidad, que nos estamos deshumanizando muy rápidamente y sobre todo esa humanidad está muy relacionada con digamos, el crear sociedad. También estamos en una tendencia al individualismo que no es bueno, no es positivo. Y ese crear sociedad, que es un poco lo que tú decías de todavía esas otras partes del mundo que son las grandemente mayoritarias, donde todavía ellos creen en ese apoyo de la familia, en el apoyo de la sociedad. Porque si, desde luego, si no recuperamos esa humanidad, no recuperamos esa tolerancia, no recuperamos esa sociedad, nos vamos a quebrar completamente y no sería positivo para nadie. Y yo tengo la sensación de que nos están llevando a un camino completamente diferente, a ese camino del materialismo, del individualismo, de la ruptura con todo, del egoísmo absoluto. Y creo que, como digo, no es positivo porque si no nos vamos a dar todos un gran batacazo. Yo, vamos, creo, no, sé, ¿no? El hombre ha subsistido porque es un ser social y se ha apoyado en la familia, en grupos, ¿no? En colectivos que le han permitido salir adelante en las circunstancias más difíciles, ¿no? Que la misma naturaleza te pone, ¿no? Muchas pegas para que el ser humano subsista. Y lo que te encuentras en una sociedad como la nuestra es precisamente la desaparición de todo este tipo de cosas. En otras épocas, relativamente recientes, puedes encontrarte, pongamos por caso, ¿no? Los comunistas que estaban viviendo en la España franquista, ¿no? Había una idea de colectivo donde lo que importaba era la causa, ¿no? Y la causa era muy superior a ti. Por lo tanto, tú te ponías, te sacrificabas para eso, ¿no? Nuestros padres hicieron exactamente eso. Decían, bueno, yo voy a trabajar muchas horas y voy a vivir poco para que mi familia salga adelante. Hay gente en otras ideologías que hizo exactamente eso, pero había una capacidad de sacrificio, ¿no? Por los demás, ¿no? Por tu colectivo, por tu gente, que no digo que esté desapareciendo, pero sí ha perdido los mecanismos que te ponen en relación con los demás y que te hacen tener valores, ¿no? Esos valores que te hacen pensar que tú no eres un ser único, especial y maravilloso que se debe imponer a los demás, sino que formas parte, ¿no? De una sociedad en la que tienes que relacionarte con los otros y que cuanto mejor te relaciones, mejor va a ir, ¿no? Os va a ir a todos. Bueno, esa parte colectiva se ha perdido. Se ha perdido también aquel elemento que nos permitía tener estabilidad en nuestras vidas y hacer planes, ¿no? Y insisto en lo económico, pero es cierto porque eso te somete, te lleva a un terreno en el que ya sálvese quien pueda, voy a ver qué consigo, ¿no? Voy a tener comportamientos instrumentales, voy a ver si gano algo aquí aunque lo pierda el otro, o si lo pierde el otro mejor, ¿no? Ya peleo y compito. Es una competencia con los demás, no es una cooperación con los demás o es formar parte de un colectivo, es otra cosa completamente distinta. Estamos metidos en ese tipo de sociedad. Eso hace también muy difícil que nosotros tengamos instituciones comunes, porque especialmente si fallan, porque ya no crees, ¿no? Dices, todos pensamos que la democracia es el mejor, ¿no? El mejor sistema. Pero tú empiezas a preguntarle a la gente hoy, ¿qué parte de ellos piensan que la democracia funciona? O sea, que esta democracia está funcionando. O sea, no la democracia en abstracto, sino esta en concreto. En España, en Francia, en Alemania, en Estados Unidos, y la mayor parte dirá que no cree que funcione, porque lo ve, y tampoco ve mecanismo de solución. Cuando los dirigentes, ¿no? La gente que tiene peso, que tiene influencia, son los primeros que dan ejemplo, ¿no? De ir a sus propios intereses, eso hace que el resto de la sociedad también les imite en sus comportamientos más negativos. Al final, cuando uno ve, por ejemplo, a determinadas, ¿no? imágenes de pandilleros callejeros de Estados Unidos, ¿no? De narcotraficantes, ¿qué estás haciendo? Pues
intentando exhibir los símbolos de riqueza, ¿no? ¿no? Que los propios ricos exhiben. Entonces, ¿no? Te quieres equiparar a ellos por otro camino. Bueno, es la sociedad estoy contra todos, ¿no? En lugar de estoy con los demás. Para mí ese es un punto clave, ¿no? Y ahí creo que sí, la cultura, o sea, creo que las narraciones, los valores, las convicciones que nos hacen pensar que está bien, ¿no? Que perdamos algo nuestro para dar algo a los demás, ¿no? Que a lo mejor sacrificas parte de tu vida, pero que tus hijos o tus familia o tus nacionales, ¿no? O los seres humanos, ¿no? En general, van a ganar algo con tu sacrificio, ¿no? Y esto, insisto, yo creo que lo hemos perdido. Ya somos gente que va en general ¿no? A conseguir su interés y se olvida de todo esto, ¿no? Como si fuera algo incluso despreciable, ¿sabes? Parece que si tú eres instrumental, cínico, egoísta y sacas partido y por tanto eres un ganador, ¿no? Está bien, ¿no? Y si eres alguien que que tiene ideas, que tiene creencias y lucha por ellas, eres un perdedor, simplemente por ese hecho, ¿no? Simplemente por ese hecho. Ahí mismo, Esteban, lo dices muy bien, que las series que normalmente se emiten, todo esto están potenciando este tipo de personajes también, cínicos y demás, ¿no? Es increíble. Sí, claro, mira, yo si me permitís, claro, yo creo que lo que teníamos que hacer es menos política y más sociedad, en el sentido de que yo creo que ya estamos todos hastiados de este politiqueo que efectivamente, como tú bien has dicho, en las últimas encuestas que se han realizado en el ámbito europeo, cada vez sobre todo la juventud está más descreída de esta democracia que les ha fallado, que es que no les ofrece expectativas. Antes un joven tenía esa expectativa de poder salir adelante, de poder hacer algo en la vida por sí mismo, con trabajo y con esfuerzo. Es que ahora ya ni con eso. O sea, da igual que tengan 3 carreras, 4 máster, hablen 8 idiomas, es que les da igual. Es que en muchos casos los sueldos que están teniendo, en caso de que consiguen tener un sueldo, es que son verdaderamente ridículos y desde luego no están acordes en absoluto con el esfuerzo que les ha costado tener todos esos estudios. Pero tú también hablabas también, yo creo que es importante, de esperanza, Esteban. Y claro, si tenemos que seguir teniendo esperanza en la sociedad, pero para tener esperanza en la sociedad, y especialmente en la sociedad española, en la que yo creo fervientemente, y lo hemos demostrado nuestra capacidad de resiliencia, de salir adelante, pero para eso tenemos que despejar nuestra mente, tenemos que abrir muy bien los ojos y tenemos sobre todo que exigir a nuestros líderes políticos otra política diferente. No puede ser, una vez más, que ellos se desgasten a sí mismos en una lucha intestina constante, en una lucha entre facciones constante, porque eso al final es perjuicio para toda la sociedad. Y eso tenemos que exigir acabar con ello. Y si no acaban con ello, pues a lo mejor es que nosotros, la sociedad, tenemos que quitarles a todos del medio y resetear completamente el sistema y buscar a líderes de verdad que lo sean, líderes que nos ilusionen. La política tiene que ser ilusión y ahora mismo es decepción, está generando o decepción o fanatismo. Cosa terrible, Esteban, decepción o fanatismo. Y tiene que crear ilusión, verdadera ilusión, para que creamos, para que confiemos en aquellos en los que hemos puesto en sus manos nuestra vida y nuestra hacienda. Y es todo lo contrario, quitándose los fanáticos, que los hay, por supuesto, porque entre otras cosas, esa compartimentación de la sociedad les viene muy bien para esclavizar el voto. Pero es que eso no es una verdadera democracia. Tenemos que exigir entre toda la sociedad una democracia verdadera, una democracia en la que el pueblo recupere la soberanía que nos dijeron que nosotros teníamos. Y eso yo creo que es un poco el así empieza todo que tú querías decir, Esteban. En el sentido de, hemos puesto el problema sobre la mesa, damos alguna solución, pero hombre, vamos a ponerla en marcha, pero entre todos, entre toda la sociedad, porque al final va en nuestro beneficio, es nuestra responsabilidad exigir a aquellos a los que hemos elegido para que nos gobiernen, exigirles al máximo. Fíjate que yo creo muchísimo, ¿no?, en las ideas, ¿no?, como motor de la sociedad y motor de las civilizaciones. Pero también estoy seguro de que si no hay fuerzas sociales, ¿no?, si no hay fuerzas sociales constituidas, esas ideas no salen adelante. ¿Por qué? Por lo que decías tú ahora mismo, ¿no? Que necesitamos líderes, pero si no hay fuerzas sociales que empujen, no vas a tener líderes a la altura, ¿no? O sea, no vas a tener estructuras que permitan desarrollar aquellas opciones que pueden ser las más interesantes para todos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque
y parte de este aislamiento también consiste en denigrar a los demás, ¿no? Y lo primero que te fijas es lo mal que lo hacen los otros. Has dividido la sociedad en dos, estos son muy malos, estos son mejores, pero los malos están ahí. Y en esto consistió la política. Es decir, la gente, por ejemplo, en Estados Unidos va a votar contra Trump o va a votar contra Biden, ¿no? Pero casi nadie va a votar porque le ilusione, ¿no?, lo que ellos ponen encima de la mesa. Y esto nos ocurre en todas partes, y en España en primer lugar, ¿no? Hay mucha gente, muchísima gente más que vota contra que gente que vota porque tenga ilusión y tenga confianza y tenga fe en lo que se le propone. En ese contexto, si no hay fuerzas sociales que sean capaces de exigir, ¿no?, de respaldar y de empujar en la dirección correcta, las ideas caen, porque no tiene quien las lleve a la práctica, ¿no? Lo que te encuentras es gente con poco talento o interesada o ciega, ¿no?, que nos lleva por un camino poco adecuado para todos. Y yo creo que esa mezcla de ideas, ¿no?, que nos hacen falta soluciones ahora, ¿no?, y de gente, ¿no?, de fuerzas sociales empujando en esa dirección, es el único camino para solucionar el momento en el que vivimos. Efectivamente, Esteban, mira, has dicho también muchas cosas interesantes que me daría a ti para estar hablando durante mucho rato. Mira, lo primero, efectivamente, el problema es que la política que ha ido en tal descreimiento, en tal descrédito, ¿qué sucede? Que al final quien llega a la política no son los más capacitados. Lo primero es, yo estoy convencido de que al político, si queremos tener un buen líder, tenemos que pagarle bien. Tenemos que tener a los mejores. Pero eso mismo que le vamos a pagar bien, tenemos que exigirle muchísimo más todavía. Exigirle al máximo, como decía antes. Pero claro, está sucediendo todo lo contrario. Porque ¿quién va a ir a la política para que te destruyan? No acabas de sentarte en el sillón del despacho y ya te han machacado a ti y a tu familia. Tenemos que cambiar también ese modelo. Y luego has dicho algo muy interesante, son las ideas. El problema es que no hay ideas, Esteban. El problema es que ahora mismo no hay ideas. Y precisamente porque una cosa que tú reflejas perfectamente también en el libro es que estamos tan condicionados por la dinámica europea, por la dinámica internacional, por esos grandes grupos de inversores, por la deuda que tenemos que nos marcan las pautas a seguir, que es que la prueba está, y tú lo mencionas también, que es que llega un gobierno del Partido Popular con mayoría absoluta y prácticamente todo lo que se ha hecho no se ha diferenciado en absoluto de lo que podría haber hecho un gobierno socialista. ¿Por qué? Porque no hay ideas. Entonces, ¿en qué se traslada esa narrativa, la pequeña narrativa que yo llamo? En cosas banales, porque algo tienen que decir. Y entonces se centran en problemas que no significa que no existan, pero que ellos magnifican o que muchas veces claramente crean, pero que no es la sustancia, que no es la esencia de la vida de las personas, lo que verdaderamente nos interesa, el trabajo, el futuro, nuestros hijos. Es decir, la educación de verdad. Claro, entonces, pues tienen que inventarse otras cosas para tenernos entretenidos y para conseguir votos. Y esas pequeñas ideas, esas pequeñas narrativas son las que también están permitiendo el sistema. Porque las grandes ideologías han desaparecido. Las diferencias entre unas y otras son mínimas, por no decir ninguna. Totalmente de acuerdo, Pedro. Yo creo que además esto lo vemos incluso a nivel internacional, ¿no? Porque China tampoco tiene una ideología que intente impartir, ¿no? Simplemente tiene otra manera de hacer las cosas, ¿no? Y en cierto sentido, esa visión del mundo futuro, ya no te digo utópico, ¿no?, que probablemente tenga muchas implicaciones negativas, ¿no?, pero sí de mejora, ¿no?, de ideas que realmente cambien las cosas y nos lleven a un lugar mejor, no están presentes en nuestros debates, ni siquiera en términos puramente pragmáticos. Por ejemplo, ¿no?, regresemos a la Unión Europea. ¿Qué podría hacer la Unión Europea ahora, ¿no?, para desarrollar? No entro en casos concretos. Hay 3 o 4 cosas que le sean imprescindibles, ¿no? Seguramente todos coincidiéramos en un hecho. Si la Unión Europea quiere ser grande y quiere tener músculo, tiene que tener un grado de unión mayor, ¿no? Tiene que tener un ejército, tiene que tener un sistema económico, ¿no? Bueno, no se van a dar pasos en esa dirección, ¿vale? No, o sea, no lo parece. Con esto te quiero decir que las ideas a veces sí están, ¿no? Lo que hay es una ausencia de voluntad de ponerlas en marcha, ¿no? Porque queremos seguir con ideas que no sean molestas, ¿no? Dices, bueno, cambio esto un poquito, cambio lo otro un poquito y ya está. Y no, eso no soluciona nada. O sea, uno de los grandes problemas que tenemos ahora es, mira, no sé, la mayor parte de la gente, quiere vivir bien. Es decir,
tener su trabajo, su tiempo libre, tener un nivel de vida más o menos normal, no meterse en muchos líos, ¿vale? O sea, hay gente más concienciada políticamente, hay gente que menos, pero la mayor parte de la gente es así, ¿no? Lo que tenemos ahora es que justamente eso es lo que se hace imposible, ¿no? Por cómo están organizadas las cosas. No tienes una vida tranquila nunca, ¿no? Estás sometido a presión de horarios, presión de salarios, presión, ¿no? Bueno, para que una mayoría de la gente sustancial tuviera una vida mejor, más tranquila, tendrías que cambiar el sistema, ¿no? O sea, tendrías que poner encima de la mesa ideas que transformasen el sistema. Porque el sistema en el que estamos no hace más que dar pequeños giros y a veces meramente de color, como señalabas antes, de, bueno, vamos a discutir sobre estas cosas, ¿no? Que son accesorias, pero nos peleamos por eso y así, ¿no? No estamos encarando los problemas reales. Bueno, a veces ideas para cambiar esos problemas existen. Lo que no tenemos son, desde luego, la voluntad, ¿no? Por parte de quienes nos dirigen, ni tampoco la suficiente presión social como para ser capaces de empujarles, ¿no? a que hagan cosas distintas. Y esto es muy preocupante. Mira, has mencionado lo de la Unión Europea y fíjate, voy a poner, además que lo voy a enlazar también con otro tema que Carlos es muy interesante en el libro. Tú fíjate, 1/3 de los eurodiputados estimas que son antieuropeístas, de los eurodiputados. Una cosa que parece increíble, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a salir adelante? Tú sabes que ahora mismo, por ejemplo, si hablamos en el ámbito de la defensa o de la inteligencia, las preocupaciones que tienen los países del norte y del centro de Europa, que si ellos miran hacia Rusia, no tiene que ver con los que el sur de Europa, que nos preocupa pues, el tema, por ejemplo, del yihadismo, ¿no? O del Sahel, o del Magreb, o de la inmigración procedente de África. Claro, tú vete a contar estos problemas, vete a contárselo a un letón, que no le importa absolutamente nada. Y mira, lo primero, para que una organización, por ejemplo, desde el punto de vista de la defensa funcione, tiene que tener una amenaza común existencial. Y ahora mismo no existe en Europa. Y así todo lo demás. El tema de los refugiados es lo mismo. Hay países que claramente han roto ya los acuerdos Schengen y han puesto sus barreras de una manera o de otra para que no lleguen refugiados. Y tenemos el caso de todos los países, por ejemplo, del grupo de Visegrado, Polonia, Hungría, República Checa y Eslovaquia, que ya claramente incumplen sistemáticamente las directrices de Bruselas, con todo el problema que significa, por no mencionarlo, y no entrar en ello, del tema del Brexit. Pero claro, por ejemplo, hay un tema que es muy interesante que dices, ¿a quién se sangra actualmente en los sistemas democráticos liberales? A la clase media y a las clases bajas con impuestos. Esa es la realidad. Cuando dicen, van a pagar los ricos, hombre, por favor, que no nos engañen, los ricos no van a pagar nunca. Los ricos de verdad no van a pagar nunca. Primero, porque se sigue manteniendo la SICA, una cosa vergonzosa, y lo van a mantener todos los gobiernos, porque saben que en cuanto persiguen un poco, se va todo el dinero fuera de los países al día siguiente. Y luego, ¿cómo podemos permitir en Europa, Esteban, que en Europa existan países eufemísticamente, como le llaman, de baja fiscalidad, paraísos fiscales, donde están todas las grandes empresas tecnológicas que ganan decenas de miles de millones y que pagan una miseria? ¿Cómo lo podemos permitir? Y en cambio se esté sangrando, impidiendo el progreso, se esté sangrando a las clases medias y a las clases bajas. Y todavía hablando de subir los IVA, de subir no sé qué, porque Europa. Es decir, lo que tenemos, pues, una vez más, la sociedad tenemos que reaccionar y decir, oiga, por favor, no me insulte, no me llame tonto a la cara, que es que lo que se me está diciendo es mentira. Y pero eso tenemos que hacerlo de alguna manera, por supuesto, siempre de forma pacífica, pero elevando la voz, porque si no ya vemos que no nos van a hacer ni caso. Pues fíjate que en ese sentido a mí me preocupa mucho lo que está ocurriendo con la tecnología, ¿no? Porque, bueno, es un ámbito de una potencia enorme. Bueno, tú sabes todas las aplicaciones que va a tener 5G, ¿no? Todo, en fin, dónde va a ir a parar, ¿no? Y la cantidad de datos que van a poder recoger, lo que pueden cambiar las cosas, ¿no? Y sin embargo, lo que percibes ahí es, por una parte, una concentración de poder muy elevado en muy pocas empresas, y fijémonos simplemente en Internet, ¿no? Que era un ámbito teóricamente horizontal, y al final, pues, Google es el que domina el campo de información, Facebook transmite, etcétera, ¿no? Amazon con las ventas. Claro, ¿esto qué supone? Puede parecer que supone una ventaja, ¿no? Para la mayor parte de la gente, ¿no? Y desde luego nos viene bien en muchísimos aspectos, pero al mismo tiempo que hacen eso, también deterioran la capacidad de subsistencia de la mayor parte de las personas. Cuando tú empiezas a vender en la pandemia, dices, bueno, tengo el restaurante cerrado, o
tengo al 50% de capacidad, bueno, pues que venga Globo, ¿no? Y opero con Globo, me llevan los pedidos y todo fantástico. Y dices, sí, genial. Pero claro, cuando Globo se convierte en actor dominante, pasa a fijarte las condiciones de funcionamiento, que es lo que ha hecho Google en muchos ámbitos, ¿no? Y eso significa que tú y Amazon, claro, que la mayor parte de la gente que opera en esa cadena pierde poder adquisitivo, ¿no? Con lo cual, y pierde posibilidades, bueno, fijaos en aquello que contaban de todas las empresas que comenzaban a vender en Amazon y después sus productos eran imitados por el propio Amazon, que los vendía ahí ellos, ¿no? Bien, ¿por qué? Lo haces porque puedes, se concentra un poder enorme y lo utilizas en tu beneficio, ¿no? ¿Qué ocurre con los datos? Exactamente igual. Tú tienes datos, ¿no?, de muchísima gente que concentras en pocas manos, que además tampoco son transparentes, porque a mí me dicen, bueno, esto no hay problema porque es para uso publicitario, o no. O sea, no, es tu voluntad, ¿no? Al final es lo que tú quieras hacer. Y luego nos enteramos que Cambridge Analytica y Facebook lo han utilizado para esto y para lo otro, ¿no? Luego, ¿qué haces? Concentras más poder, ¿no? Multiplican las amenazas, ¿no? Bueno, esto sabe mucho más que yo, pero la posibilidad de ciberataques, ¿no?, son incomparablemente mayor cuando los sistemas estén desarrollados del todo. Bueno, empiezas a sumar elementos y lo que ves es una capacidad de pocas empresas de influir en nuestra vida cotidiana, y la polarización política también tiene que ver con esto, ¿no?, de influir en cómo obtenemos, ¿no?, en la cantidad de recursos que obtenemos en nuestro nivel de vida, y de influir también en su conocimiento de nosotros. Luego, en lugar de utilizar esa tecnología para ayudarnos en muchas cosas, ¿no?, el viraje que está teniendo es en ayudarnos en menos o en perjudicarnos en más. Bueno, esto podría ser de otra manera. O sea, no tiene por qué ser necesariamente la tecnología mala, podría ser estupenda, ¿no? Pero estamos eligiendo lo peor. Bueno, eso tenemos que ponerlo encima de la mesa, ¿no? Tú decías antes China. Claro, obviamente China crece tecnológicamente y cuando tenga sus armas tecnológicas, ¿no?, más desarrolladas todavía, pues las utilizará, pues lógicamente, ¿no? Bueno, pues tenemos que protegernos de los peligros exteriores y de los peligros interiores, ¿no?, que muchas veces no caemos en la cuenta de ellos. Sí. Mira, tú antes comentabas que China no está intentando influir ideológicamente. Lo hace, pero de una manera a lo chino. Es decir, sí que lanza un mensaje, digamos, muy subliminal, de que hay otro sistema que puede funcionar mejor que la democracia. Y eso nos debe preocupar también, Esteban. Es un mensaje que a lo mejor aquí no nos cala con la suficiente intensidad, porque nosotros todavía vivimos bajo la influencia del mundo cultural y ideológico anglosajón, pero que está calando muy fuerte en otras partes del mundo. Que le dice, ¿tú qué quieres? Vamos a ver, al final la persona que necesita, una vez más, trabajo, seguridad, estabilidad, futuro para los hijos, dice, yo te lo ofrezco. ¿Cuál es lo único que no te ofrezco? Ir a votar cada poco. ¿Y para qué quieres ir a votar? Para que luego, efectivamente, como dice, todavía estos días lo he oído a uno de nuestros principales dirigentes hablar de el juego político. No, perdona, es que la política no tiene que ser nunca un juego. Porque debe ser lo más serio del mundo, una vez más. Estás jugando con la vida de las personas. O sea, no puede ser nunca un juego. Entonces, claro, ellos te ofrecen otra cosa. Dicen, yo te doy otro sistema que estoy demostrando que funciona. Y sobre todo funciona cuando las cosas se ponen mal. Porque, claro, cuando están las cosas bien, todos somos muy amigos. Y lo hemos visto en Europa. Cuando nos ha ido todo bien, todos hemos sido hermanos, todos hemos ido de reuniones. Cuando ha venido marcadas, de repente, una parte de países, pues Holanda, Austria, Dinamarca, Suecia, Finlandia, dicen, no, esto de la solidaridad, pues ya estaba sobre el papel, oye, pero a ver si vamos a regalar el dinero a estos que han hecho la fiesta durante todo el tiempo, estos del sur. Pero entonces, eso es lo que sucede, Esteban. Venden un modelo, pero lo venden de una manera muy astuta. Y ojo, y eso va calando poco a poco también. Y al final, yo desde luego hago un pronóstico, ¿no? En el libro, en el siguiente libro, hago un pronóstico. Si seguimos así, vamos a terminar por lo menos en un cesarismo, porque al final las personas van a buscar a alguien que les ofrezca esa ilusión, aunque sea una ilusión ficticia, que les ofrezca esa ilusión, que les ofrezca un futuro, que les ofrezca algo mejor, desde luego, que nos está ofreciendo el sistema actual. Y por eso es importante, una vez más, que la sociedad tenemos que exigir una reforma absoluta desde abajo de la democracia, para fortalecer la democracia. Sí, pero fíjate que estando totalmente de acuerdo contigo y además lleva ese camino, ¿no? O sea, al final aparecerá un César, ¿no? Y así, ¿no? O sea, que es un poco...
Pero a veces se nos olvida cuando llega la propuesta china, es decir, hay un sistema mejor y va a funcionar todo mucho mejor que aquí y tal, ¿no? Se nos olvida que nosotros ya hemos tenido ese sistema, ¿no? Que ya hemos tenido un César, por ejemplo, ¿no? Como Roosevelt, ¿no? Que dio un giro en el New Deal, que además permitió que, o favoreció cuando ganó la guerra, ¿no? Para combatir también a los soviéticos, un sistema mucho más estable, que fue el que se desarrolló desde la salida de la Segunda Guerra Mundial hasta mediados de los 70, en el que las cosas iban hacia arriba y la gente vivía más o menos bien. Es decir, que se pueden conseguir, ¿no? Ese objetivo de mejorar las cosas también por vía democrática, ¿no? Cuando la democracia falla, es decir, cuando no cumple sus funciones, abre la puerta a los enemigos. Pero es que esto es una lógica geopolítica general, sea el sistema que sea, si tú no lo haces bien en tu territorio y tu territorio no tiene cohesión, abre la puerta a los territorios que compiten contigo, ya está, ¿no? Luego, lo podemos situar en el terreno de los modelos, es decir, democracia contra regímenes autoritarios. No, es la eficacia de la gente que dirige los regímenes la que la lleva a la práctica, porque un régimen comunista, insisto, como el de la URSS en los años 70, colapsó, ¿no? Y un régimen comunista como el actual chino va hacia arriba. ¿Es el régimen comunista el que te da el peso? La democracia europea en los años 60 era una cosa y ahora es otra. ¿Es la democracia en sí misma? Bueno, los sistemas tienen un peso, pero los actores tienen otro, ¿no? Y ahora mismo nuestro sistema cada vez es más débil y los actores cada vez más dañinos, ¿no? Y sin embargo, el sistema chino pues tiene actores más sólidos. Bien, pues valoremos ambas cosas también, ¿no? Que a veces se nos olvida también esto. Tienes razón, Esteban. Además, mira, hay otra coyuntura que se está sucediendo ahora mismo, que los Estados Unidos, que había sido el abanderado, el que había expandido la democracia por el mundo, con sus imperfecciones, por supuesto, también con sus intereses geopolíticos, como no, sin lugar a dudas, pero de repente pues, ha abandonado esa posición. Tú hablabas de Roosevelt, estábamos hablando de pleno intervencionismo, había abandonado el relacionismo de finales del siglo XIX, probablemente lo abandona a partir de la guerra de Cuba y había entrado en pleno intervencionismo, ¿no? Pero de repente pues llega Trump y dice, esto se acabó. Entre otras cosas, yo creo que lo que está haciendo es un poco para recuperar el poder que estaba perdiendo, que estaba ganando China, como yo digo, comprimirse como un muelle, para intentar recuperar fuerza, para intentar volver a saltar el mundo. Verás, entonces, ¿qué política está llevando a cabo ahora mismo? Tú sabes que en Estados Unidos hay básicamente 4 políticas internacionales, como bien conoces, y ahora la que está llevando a cabo es lo que se llama la Jacksoniana, ¿no? de Donald Jackson, el presidente que fue el presidente de Estados Unidos. ¿Y en qué consiste? Es una política internacional, pero nacionalista. En el sentido de sí, vamos a intervenir lo justo en aquello que nos interese, que sea estrictamente, que afecta a nuestra seguridad nacional, y si no, nos vamos a preocupar de nosotros mismos. Vamos a retornar todas esas empresas que hemos ido deslocalizando en China y en México, que en algunos casos lo va a tener muy complicado, y sobre todo nos vamos, ya que vamos a aprovechar esta nueva digitalización, vamos a transformar completamente toda nuestra industria, a modernizarla desde una manera, desde el punto de vista tecnológico, para intentar volver a recuperar esa fuerza que habíamos perdido. Y ese es el punto en el que estamos. ¿Pero qué significa? Que eso ha significado un abandono de esa fuerza democrática que había expandido por buena parte del planeta. Y al mismo tiempo, ojo, con grandísimos problemas internos, como probablemente no había tenido nunca. Estamos viendo esos milicias armadas que comentábamos antes, pero con miles de personas, oye, y que da miedo. Que se han batido todos los récords de ventas de armas en Estados Unidos, que hay ciudades donde se ha acabado con la munición y no hay munición. Es decir, que estamos en un momento de máxima tensión, donde hablan los dos grandes partidos, hablan de golpe de Estado, y incluso unos que lo va a dar y otros que como dice que lo va a dar, pues vamos a hacer si nosotros lo damos preventivo. Esto no había pasado nunca, Esteban. Es decir, estamos en una situación muy tensa que no sabemos tampoco cómo va a acabar. Ojo, y si Estados Unidos se hunde, en cierta medida, eso que ha vendido durante tantos años, esa democracia, también se hunde. Y tenemos es un sistema que va a fracasar, que va a colapsar como en su momento colapsó la Unión Soviética. Y a lo mejor, ojo, y a lo mejor puede venir otro sistema que ofrezca algo diferente. Porque una vez más tenemos que abrir un poco la mente, Esteban, no quedarnos, que yo sé que tú lo has hecho, precisamente lo que has escrito en el libro, pero lo digo en general, pero porque si no abrimos la mente, seguimos pensando que somos el sistema perfecto, que hemos alcanzado el cenit de la civilización. Y a lo mejor no es así, ni muchísimo menos.
Yo precisamente me quedaría con esto que acabas de decir, Pedro, y además que enlazándolo también con lo que antes ha comentado también Esteban, ¿no? Ideas hay y lo que falta es voluntad para aplicarlas y sobre todo falta una masa social que tenga la voluntad, que empuje para utilizarlas, ¿no? Yo creo que de verdad que este libro, Así empieza todo, tiene eso, tiene ideas y yo creo que a los lectores agradecerán y seguramente es una forma de potenciar esa masa social, esos lectores que ahí están precisamente para evitar que ese colapso que tú estás planteando también, Pedro, que también ha planteado Esteban, ¿no? No sé si tenéis algo más que añadir o... Lo que tú has dicho, lo que yo decía antes, Francisco, Sí, para subrayar tus palabras, es un libro de absoluta necesidad. O sea, sí. su lectura debe ser imprescindible para entender lo que está sucediendo y para aportar soluciones entre toda la sociedad. Bueno, simplemente una vez más daros las gracias, en lo profesional y en lo personal, que es para mí un placer compartir tiempo con vosotros. Igualmente, un placer.